Buenos días familia, Dios me los bendiga en este precioso día. Bienvenidos al día número 162 de la Biblia en un año. Hoy vamos a estar leyendo Primera de Reyes 8 del 1 al 66, Hechos 7 del 51 al 59, Hechos 8 del 1 al 13, Salmos 129 del 1 al 8 y Proverbios 17:1. Y quiero compartir con ustedes lo que dice la palabra en el libro de los Hechos, y vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 7, y dice así el versículo 51. Aquí está hablando de Esteban, cuando Esteban le estaba hablando al pueblo y le dijo: pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. Esto es tremendo. ¿Se resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también ahora están haciendo lo mismo. Dice, eso es tremendo, mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, del Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. O sea, aquí está Esteban hablándole a esta gente fuertemente, a todos estos fariseos, a todas estas personas que recuérdense que lo estaban persiguiendo. Dice, deliberadamente desobedecieron la ley de Dios a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Los líderes judíos entonces dice que se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia dice que le mostraron los puños como que: wow, vamos a acabar contigo por lo que estás hablando. Y dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, esto es poderoso, el poder de Dios que había sobre este muchacho, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor y a la derecha de Dios. O sea, él tuvo una visión en ese momento cuando Jesús nos dice: yo estoy con ustedes porque yo estoy a la diestra del Padre y yo los defiendo. Y esto es lo que está mirando Esteban en este momento, a Jesús en toda su gloria, sentado a la diestra de Dios Padre en lugares celestiales. Y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y le expresa lo que está viendo. Entonces dice que ellos se taparon los oídos y con las manos empezaron a gritar y se lanzaron sobre Esteban. Y dice que lo arrastraron fuera de la ciudad y entonces comenzaron a apedrearlo. Y en este tiempo, para hacer eso, ellos arrastraban las personas, abrían un hueco en la arena, en lo que era el piso, ¿verdad? En la arena, y ahí los metían y los enterraban, y lo único que le dejaban afuera era la cabeza. Y aprovechándose así, como no tenía manos para taparse la cara, porque el cuerpo entero estaba enterrado, lo único que estaba afuera era el cuello y la cabeza, entonces apedreaban a las víctimas hasta que la persona moría, porque le tiraban piedras que iban directamente a la cabeza, todo sobre su rostro. Y esto le está pasando a Esteban. Ellos lo arrastran, lo entierran y empiezan a tirarle piedras. Esto es tremendo, esto es tremendo. Entonces dice que mientras que estaban apedreando a Esteban, Esteban oró. Y Esteban dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayó, dice, de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho esto, dice que murió. Y entonces después dice abajo que Saulo fue uno de los testigos que estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Quiere decir que Saulo, que después vamos a ver la historia de Pablo, que el Señor lo cambia, este hombre Saulo estaba persiguiendo a los cristianos. Dice que iba casa por casa, los sacaba. Todo el que creía en Jesucristo les entraban a palo, así como le entraron a este hombre, los apedreaban, los mataban. Y aquí vemos a Esteban como el primer mártir de la iglesia cristiana.
en el Nuevo Testamento. Y vemos cómo Esteban tuvo una visión del cielo. Es por eso que las cosas y los misterios de Dios son tremendos, porque a veces nosotros nos ponemos a pensar en aquellos hombres de Dios que están siendo ejecutados por todo el mundo, aquellos que están pagando un precio grande, ¿verdad?, por la palabra de Dios, como en el Medio Oriente, en China, en Sudán, en estos países comunistas, en estos países que no creen en Dios, en estos países que ellos son perseguidos, y vemos cómo ellos, antes de ellos sufrir, ellos están viendo la gloria de Dios. Ellos ven a Dios primero, porque esto fue lo que le pasó a Esteban. Esteban vio al Señor Jesús en toda su gloria, sentado a la diestra del Padre, y después oró casi la misma oración que hizo Jesús en la cruz, cuando dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es más o menos lo mismo que dijo Esteban, pero en ese momento ya el espíritu de Esteban estaba con el Señor, y Esteban no sintió dolor en ese momento porque vio la gloria de Dios primero. Esto es algo impresionante. Aquí vemos como este hombre que es apedreado y definitivamente muerto, ¿verdad?, por la causa del evangelio, por hablar la verdad. Así que yo quiero que hoy sea un día especial, que hoy sea un día donde tú ores por aquellas personas que están predicando el evangelio, donde están siendo perseguidos, donde han tenido que dejar sus casas. Yo conocí a un misionero chino que le dieron tanto golpe que le desfiguraron el rostro y lo dejaron por muerto en una esquina. Y cuando lo dejaron por muerto en esa esquina, dice que uno de la iglesia a medianoche pasó por el lugar, lo recogió y se lo llevó y lo metió en un basement, en un lugar muy oscuro, y lo empezó a curar y él sobrevivió. Pero fue tanta la golpiza que le dieron que su rostro quedó desfigurado. Y él, cuando daba el testimonio, es un testimonio que el pastor y yo pudimos ver en vivo en la iglesia de ISOM. Cuando nosotros enseñamos ISOM, tuvimos la oportunidad de estar con Pastor Bering y él estaba ahí hablando de las iglesias que él tenía subterráneas en China debido a la persecución. Y dice que cuando él salió de ese lugar, que se miró en un espejo que parecía un monstruo con todas esas heridas en su rostro, que ya ni siquiera era él, dijo: gracias, Señor, porque me has dado una nueva identidad para seguir predicando tu evangelio. Y bajo la nueva identidad de ese rostro desfigurado, él todavía sigue hoy por hoy enseñando, haciendo discípulos. Les enseña todas las clases que ustedes han tomado de ISOM para aquellos que se graduaron de la Escuela Internacional, ¿verdad?, de ministros y de servidores. Ahí es donde vemos a este hombre dando esas clases y levantando nuevos maestros para que se levanten esas personas que cuando se gradúan de la escuela de ISOM, ellos salen, pero antes de salir ellos firman un testamento porque saben que muchos de ellos no van a regresar a sus casas. Así que yo te digo hoy, vamos a orar. Y te insto a que tú ores por estas personas que Dios ha llamado a predicar el evangelio en lugares de persecución, que son esos mártires que la Biblia habla en el libro de Apocalipsis, que tienen sus ropas blancas y que claman por la justicia de Dios. Así que el Señor te bendiga y que tus oraciones hoy sean para esas personas que están siendo perseguidas, pero que aman a Dios de tal manera que predican su evangelio aunque les cueste la vida. Que el Señor me los bendiga. Chao, nos vemos mañana. Bye bye.